Mar Adentro es el compartir de toda la iglesia, de sacerdotes, religiosos, religiosas, la experiencia de los santos y nuestros propios testimonios de vida. Mar Adentro, ven y navega con nosotros y comparte tus experiencias con el amor de los amores. Escucha a Norma Flores, Mar Adentro, todos los martes de 3 a 4 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Echaré mis redes, Señor, porque yo te amo. Echaré mis redes, Señor, porque confío y te amo. Y echaré mis redes, Señor. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas en Cristo? Bienvenidos sean a una emisión más de su programa Mar Adentro. Soy Norma Flores y el día de hoy estamos muy contentos porque vamos a compartir contigo un tema muy importante que es la conformidad con la voluntad de Dios. Vamos pues entonces a comenzar, como siempre, pidiéndole a María Santísima, al Espíritu Santo, su amadísimo esposo, a San Miguel Arcángel, el patrono de esta estación, y a nuestro ángel custodio que nos acompañen, para que sean ellos, por manos de Mamá María, quienes lleven como ofrenda perfecta este programa y que a ti te pueda servir para pues seguir dando testimonio de amor, del amor de Dios en tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. María Santísima, ponemos en tus benditas manos este programa, estos ciberescuchas y todas las personas que están aquí en esta estación y en nuestro cotidiano, en nuestra oficina, en nuestra casa, en donde nos encontremos en este momento, para que podamos unirnos en oración contigo, en esa oración permanente, en esa oración perpetua, y que podamos ser dóciles a la divina voluntad de Dios. Gracias, Mamá María, por escucharnos, por apapacharnos, por ser nuestra madre amorosa y por estar siempre presente en nuestras vidas. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja en el infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos, que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ángel de Dios, mi fiel custodio, a cuyos cuidados he sido confiado, guárdame, protégeme, defiéndeme, gobiérname en este día y para siempre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es la conformidad de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Ya en alguna ocasión habíamos comentado que nuestro santo, uno de nuestros santos predilectos de este programa, San Alfonso María de Ligorio, había hecho una pequeña publicación de esta conformidad con la voluntad de Dios a la que vamos a hacer lectura previamente. Yo quería tomar este tema porque el domingo pasado, si bien recuerdas, querido hermano, querida hermana, hubo en la primera lectura el libro del profeta Samuel nos habla justamente de cuando Dios nos llama. Nosotros muchas veces no nos percatamos de cuando el Señor nos llama, pero muchas otras veces sí. Voy a dar lectura al libro, a esta lectura del primer libro de Samuel en el capítulo 3, versículo del 3 al 10 y 19.
Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, «Aquí estoy». Samuel fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy, ¿por qué me has llamado?» Pero Elí le dijo, «Yo no te llamé, vuelve a acostarte». Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy, ¿por qué me has llamado?» Elí le respondió, «Yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte». Samuel aún no conocía al Señor y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy, ¿por qué me has llamado?» Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven y dijo a Samuel, «Ve a acostarte, y si alguien te llama tú dirás, habla Señor, porque tu servidor escucha». Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces, «Samuel, Samuel». Él respondió, «Habla, porque tu servidor escucha». Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense, queridos hermanos, que respecto a esta lectura, yo quiero resaltar esta parte en donde el escritor aclara que Samuel aún no conocía al Señor y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. Nosotros, cuando no conocemos al Señor, pocas veces podemos escuchar su voz o, si la escuchamos, pues no caemos en la cuenta que le pertenece a nuestro Señor, que es Él el que nos está llamando. Sin embargo, es bien sabido que el Señor habla de muchas y diversas maneras y generalmente va a hablar a través de otra persona, ¿no? En este caso, por ejemplo, Samuel, a pesar de que escuchó de viva voz la voz de Dios, fue y se presentó con Elí, porque Elí era el que estaba pues ayudándole a criarlo, ¿no? Si recordamos un poco la historia de Samuel, recordamos que su mamá no podía tener hijos, llega con él ahí al templo del Señor, donde está el arca, y pues estaba muy acongojada, entonces Elí le dice que pues le pida con mucho fervor al Señor, y ella después de un tiempo da a luz a Samuel, y apenas lo dice las Escrituras, que apenas lo desteta, entonces lo va y lo entrega al sacerdote Elí para que él lo críe, en agradecimiento a Dios nuestro Señor de que le concedió un hijo. Entonces Samuel vive ahí con Elí, con el sacerdote Elí, y él es el que lo está criando. Entonces él era joven, ¿no? Dice aquí la Sagrada Escritura, no dice la edad que tenía, dice que era joven, pero él no lo conocía todavía, la palabra de Dios no le había sido revelada, entonces todavía no conocía a Dios. Pero también quiero resaltar esta otra parte en donde dice, Samuel creció, ya después de que Elí le dice, ve a acostarte, y si escuchas de nueva cuenta que alguien te llama, dices, habla Señor, porque tu siervo escucha. Y entonces dice, al final de la lectura, el Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras, o sea, no dejó que nada de lo que él dijese quedara sin cumplirse, dice en otra traducción. Aquí es importante, queridos hermanos, resaltar que para que nosotros podamos hacer la divina voluntad de Dios, primeramente tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y es tan simple hacer la divina voluntad de Dios, como nos lo ha explicado muchas veces nuestro querido hermano en Cristo, el doctor Tomasini, Salvador Tomasini, quien tiene un programa el día de mañana también en este espacio, aquí en Radio Cronos. Muchas veces nosotros tenemos que conocer primero la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios, escrita en las Sagradas Escrituras, y posteriormente que Él, de persona a persona, nos revele la divina voluntad suya en nuestras vidas. Para esto, queridos hermanos, vamos a dar lectura al pequeño mamotretito que nos regala San Alfonso María de Ligorio, que es el Tratado de la Conformidad con la Voluntad de Dios. Y lo que nos dice San Alfonso respecto a esta voluntad de Dios es lo siguiente. Capítulo 1, en que se ponen dos fundamentos principales. No se haga, Señor, como yo quiero, sino como vos queréis.
Para dos cosas, dicen los santos, que bajó el Hijo de Dios del cielo y se vistió de nuestra carne, haciéndose verdadero hombre. La una para redimirnos con su sangre preciosa, la otra para enseñarnos con su doctrina el camino del cielo e instruirnos con su ejemplo. Porque así como nos aprovechara saber el camino si estuviéramos presos en la cárcel, así dice San Bernardo, no aprovechará sacarnos de la cárcel si no supiéramos el camino. Y como Dios era invisible para que le viésemos y le pudiésemos seguir e imitar, era menester que se hiciese visible y se vistiese de nuestra humanidad como el pastor se viste de la zamarra, que es la vestidura de la oveja, para que las ovejas le sigan, viendo su semejanza. Y San León Papa dice: si no fuera verdadero Dios, no nos trajera el remedio, y si no fuera verdadero hombre, no nos diera ejemplo. Lo uno y lo otro hizo él muy cumplidamente, con el exceso de amor que tenía a los hombres, así como la redención fue copiosa, así también la enseñanza, porque no fue solo con palabras, sino muy más abundantemente con ejemplos de obras. Es decir, que Jesús comenzó a hacer y enseñar, dice el evangelista San Lucas. Primero comenzó a obrar, y esto toda la vida, y después a predicar los 3 años posteriores a los 2 o los 2 y medio que hayan sido. Pues entre otras cosas que nos enseñó Cristo nuestro Redentor, una de las más principales fue que tuviésemos entera conformidad con la voluntad de Dios en todas las cosas. Y esto no solamente nos los enseñó con palabras, cuando enseñándonos a orar dijo: una de las cosas que habéis de pedir a vuestro Padre Celestial es: hágase, Señor, vuestra voluntad en la tierra, así como en el cielo. Esto lo recitamos todos los días en el Padre Nuestro. Mas también con su ejemplo confirmó bien esta doctrina, porque a esto dice él, que bajó del cielo a la tierra. Descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de mi Padre que me envió. Y al tiempo de rematar el negocio de nuestra redención, el jueves de la cena, en que aquella oración del huerto, aunque el cuerpo y apetito sensitivo naturalmente rehusaba la muerte, y así para mostrar que era verdadero hombre, dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Pero la voluntad siempre estuvo muy pronto y muy deseosa de beber el cáliz de su Padre. Le enviaba el cáliz que su Padre le enviaba. Y así añadió luego: empero no se haga, Señor, lo que yo quiero, sino lo que vos queréis. Para que llevemos esto de raíz y nos fundamentemos bien en esta conformidad, se han de suponer 2 fundamentos breves, pero muy sustanciales, sobre los cuales, como sobre 2 quicios, se ha de revolver todo este negocio. El primero es que nuestro aprovechamiento y perfección consiste en esta conformidad con la voluntad de Dios. Y cuando ésta fuere mayor y más perfecta, tanto Él será mayor. Este fundamento fácilmente se deja entender, porque cosa cierta es que la perfección esencialmente consiste en la caridad y el amor de Dios, y tanto será uno más perfecto, cuanto más amare a Dios. Lleno está de esta doctrina el Sagrado Evangelio, llenas las epístolas de San Pablo, llenos los libros de los santos. Este es el mayor y el primer mandamiento. La caridad es el vínculo de la perfección. La mayor de estas es la caridad. Lo más alto y perfecto es la caridad y amor de Dios, pues lo más alto y más subido y más puro de ese amor de Dios, y como la nata de él es conformarse en todo con la voluntad de Dios y tener un querer y no querer con su majestad en todas las cosas. Dice San Jerónimo, y lo trae del otro filósofo: el tener un mismo querer y no querer con el amado, esa es la verdadera y firme amistad. Luego, cuando uno estuviese más conforme y más unido con la voluntad de Dios, tanto será mejor y más perfecto. Y más claro está que no hay cosa mejor ni más perfecta que la voluntad de Dios. Luego, cuando uno más uniese y conformare con la voluntad de Dios, tanto será mejor y más perfecto, como arguía el otro filósofo: si Dios es la cosa más perfecta que hay, luego, cuanto una cosa más semejase y apareciese a Dios, tanto más perfecta será. Y este primer texto, este primer fundamento que nos dice San Alfonso es tan simple, aunque muy explicado por nuestro querido santo, es tan simple como: si Dios es perfecto
y tú haces la voluntad de Dios, que es perfecta porque Él es perfecto, por tanto, tú, hermano o hermana, vas a ser perfecto. Y tú me dirás, ay, Norma, la verdad es que yo no quiero ser perfecto, ¿no? Pero tenemos que recordar lo que nos dijo, lo que nos solicitó Jesucristo cuando estaba ya en esta última cena. Sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces, no es de que queramos, sino de que es también parte de un mandamiento de Dios. Llegar a la perfección, puesto que nuestro Padre es perfecto. Entonces, el hacer la voluntad de Dios nos da la perfección. Y ser perfectos es ser testimonio del amor de Dios. Así que aclaro, hermanos. Porque esto es tan simple, pero es tan complejo como el simple y llano hecho de decir, pues Norma, la verdad es que yo no quiero ser perfecto. Desde ahí, desde ese momento, tú, hermano o hermana, ya no estás queriendo hacer la divina voluntad de Dios y conformarte a su voluntad y conformarte a su perfección. Por eso es importante que ante todo, por lo más minúsculo, lo más ínfimo que sea, siempre consultes, Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Esto es lo que quieres que yo haga? Habla, Señor, que tu siervo escucha, como diría Samuel. Continuamos con lo que dice San Alfonso. El segundo fundamento es que ninguna cosa puede acontecer ni suceder en el mundo, sino por voluntad y orden de Dios. Siempre se ha de entender, excepta la culpa y pecado, porque de eso no es Dios causa ni autor, ni lo puede ser. Porque así como repugna a la naturaleza del fuego enfriar, y a la del agua calentar, y a la del sol oscurecer, así infinitamente más reponga a la bondad inmensa de Dios amar la maldad. Y así dijo el profeta Habacuc: Señor, vuestros ojos son limpios para no ver el mal, y no podéis ver la maldad. Como decimos acá, no le puede ver cuando queremos dar a entender el aborrecimiento que uno tiene a otro. Así dice, que no puede Dios ver la maldad por el odio y el aborrecimiento grande que le tiene. Porque no eres tú, Dios, que quieres la iniquidad. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Dice David, toda la Sagrada Escritura está llena de cuanto aborrece Dios el pecado, y así no puede ser causa ni autor de él. Pero fuera de eso, fuera del pecado y fuera del dolor y fuera de todo esto que nos dice el santo, nos dice también, fuera de eso, todas las demás cosas y todos los trabajos y males de pena vienen por voluntad y orden de Dios. Este fundamento es también muy cierto. No hay fortuna en el mundo, como fungía el error de los gentiles. Los bienes que el mundo llama de la fortuna, no los da la fortuna, que no la hay, sino solo Dios. Así dice el Espíritu Santo por el sabio, los bienes y los males, la vida y la muerte, la pobreza y la riqueza, Dios los da. Y aunque estas cosas vengan por medio de otras causas segundas, más cierto es que ninguna cosa se hace en esta gran república del mundo, sino por la voluntad y orden de aquel sumo emperador que la gobierna, es decir, Dios nuestro Señor. Ninguna cosa viene acaso respecto de Dios, todo viene registrado y colado por su mano. Contados tiene todos los huesos de vuestro cuerpo y todos los cabellos de vuestra cabeza, ni uno solo os será quitado sin orden y voluntad suya. ¿Qué digo yo cerca de los hombres? Un pájaro no cae en lazo, dice Cristo nuestro Redentor en el Evangelio, sin dispensación y voluntad de Dios. Por ventura no se venden 2 pajaritos por 1 cuarto, ni uno de ellos no caerá sobre la tierra sin vuestro Padre. Que ni aun una hoja de un árbol se mueve sin su voluntad. Aún de las suertes, dice el sabio, las suertes se meten en el seno, mas el Señor dispone de ellas. Aunque las suertes se sacan del seno o cántaro, no penséis que salen acaso, que no salen sino con orden de la divina providencia que lo dispone y quiere así. Y cayó la suerte sobre Matías. No fue acaso que cayese la suerte sobre Matías, sino particular acuerdo y providencia de Dios que le quiso escoger para apóstol suyo sobre aquella vía. Esto es respecto a cuando los apóstoles, una vez que pues ya se reúnen en Pentecostés, viene el Espíritu Santo y se dan cuenta que pues eran 12 y que pues Judas, que se quita la vida, necesita uno
más para completar a esos dos con los que habían comenzado desde el principio, dice la Sagrada Escritura en los Hechos de los Apóstoles. Y dice la Sagrada Escritura, cayó la suerte en Matías, y aquí San Alfonso nos aclara que no es por la suerte, sino porque Dios así lo quiso escoger como apóstol suyo por aquella vía. Entonces, queridos hermanos, aquí lo que nos aclara San Alfonso María de Ligorio es que la divina voluntad de Dios, aparte de ser perfecta, porque Dios es perfecto y que nos lleva a la perfección, es porque es su divina voluntad y porque todas las cosas creadas, todas las buenas cosas y todas las cosas que nos acontecen, excepto el pecado y la maldad, o sea, la maldad me refiero, y se refiere aquí San Alfonso, de aquellos actos que se hacen voluntariosamente, conscientemente y liberalmente para poder dañar a otra persona. A excepción de eso, del pecado y de la maldad, entonces todas las cosas son por voluntad divina. Todo, absolutamente todo. Todo lo que acontece, todo. Entonces, si nosotros no nos conformamos a la divina voluntad de Dios, pues mucho va a ser nuestro sufrimiento. Más del sufrimiento que nosotros normalmente tenemos y sentimos cuando algo nos ocurre que no nos agrada. Si nosotros no aceptamos la divina voluntad de Dios como la divina voluntad de Dios porque así lo quiso y porque es para nuestro bien y para mejorar nuestra propia fragilidad humana, más vamos a sufrir, más difícil nos va a ser llevar esta vida. Si nosotros decimos, como decía Job, Señor, si tú me has dado bienes y te glorifico por esos bienes, ¿por qué no te he de glorificar por los males que me envías? Tú me lo diste, tú me lo quitaste, bendito y alabado sea tu nombre, dice Job. Entonces, cuando nosotros nos adaptamos, nos conformamos, nos formamos parte de esa divina voluntad de Dios, nuestra vida va a ser perfecta y más llevadera. Pero si nosotros nos estamos peleando constantemente con la divina voluntad de Dios, aparte de que caemos en pecado, y que aquí ya nos aclaró San Alfonso, que no es algo que le agrade a Dios, ni el pecado ni la maldad. Aparte de eso, de que caemos en pecado, vamos a seguir sufriendo cada vez más lo que ya de por sí nos hace sufrir esta vida. Entonces la invitación y la exhortación es, querido hermano, querida hermana, a que te asemejes a la divina voluntad de Dios, a la conformidad con Dios. Vamos a ir a una brevísima pausa, queridos hermanos, y regresamos para poder explicar un poco más acerca de la divina voluntad.
Muchas gracias por continuar con nosotros, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy Norma Flores y estás en Mar Adentro. Estamos reflexionando acerca de la voluntad de Dios, de la conformidad con la voluntad de Dios. Y decía San Alfonso María de Ligorio en el bloque pasado que la voluntad de Dios se da por dos fundamentos muy claros y muy precisos, muy contundentes, que es: Dios es perfecto, su voluntad, por tanto, es perfecta. Si tú, por tanto, cumples la voluntad de Dios, entonces eres perfecto, ¿no? Y el otro fundamento es que todas las cosas, todo lo que acontece en el mundo, todo lo bueno y lo malo que nos sucede en el mundo, a excepción del pecado y la maldad del hombre contra otro hombre, o contra Dios mismo, o contra sí mismo, es divina voluntad de Dios. Pues es muy simple, ¿no? Continúo leyendo lo que nos dice San Alfonso María de Ligorio y vamos después a escuchar un audio que también nos va a ilustrar mucho acerca de esta divina voluntad de Dios. Dice San Alfonso: y aunque estas cosas vengan por medio de otras causas, esta verdad, como la luz, aún con la sola luz natural, la alcanzaron los buenos filósofos y dijeron que aunque respecto de las causas segundas muchas cosas son acaso, por respecto de la primera causa, no son acaso sino pretendidas muy de propósito. Y ponen ejemplo como si un señor enviase a un criado a alguna parte a negocios y enviase por otra parte a un criado al mismo lugar para otro negocio. Sin saber el uno del otro, pretendiendo que allá se juntasen, el encontrase estos dos criados respecto de ellos es acaso. Pero respecto del Señor que los pretendió, no es acaso sino pensado y pretendido muy de propósito. Explico. Que si un comerciante envía a un criado a un negocio y después envía a otro negocio distinto, y ninguno de estos dos saben, pero de repente ellos se encuentran allá, lo creen casualidad. Pero el comerciante que los envió en primera instancia sabe perfectamente que se pueden encontrar porque van al mismo lugar. ¿Ok? Bueno, continúo diciendo. Así acá, aunque respecto de los hombres acarezcan algunas cosas, porque ellos no pretendieron aquello ni lo pensaron, pero respecto de Dios no fue acaso, sino que con acuerdo y voluntad suya, que lo ordenó así para los fines secretos y ocultos que Él sabe. Lo que hablemos de sacar de estos dos fundamentos es la conclusión y tema que pusimos, que pues todas las cosas que nos suceden vienen de la mano de Dios, y toda nuestra perfección está en conformarnos con su voluntad, que las tomemos todas como venidas de su mano y nos conformemos en ellas con su santísima y divinísima voluntad. No habéis de tomar ninguna cosa como venida acaso o por casualidad o por industria y trazas de los hombres, porque eso es lo que suele dar mucha pena y congoja o angustia. No penséis que os vino esto o aquello porque el otro lo meneó, y que si no fuera por tal o cual cosa, de otra manera sucedería. No habéis de hacer caso de eso, sino tomar todas las cosas por venidas de la mano de Dios, por cualquier rodeo que vengan, porque Él es el que envía a estas cosas. Entonces, queridos hermanos, según lo que dice San Alfonso María de Ligorio, es que nosotros debemos conformarnos con la voluntad de Dios. Todas las cosas que nos son dadas son por su divinísima y sacratísima voluntad. Si las aceptamos como son, como divina voluntad de Dios, van a ser más llevaderas. Si guerreamos con ellas, vamos a estar guerreando no solamente con nosotros mismos, no vamos a estarnos solamente quejando de lo que nos sucede, sino además vamos a estarnos peleando con Dios porque nos mandó algo que no nos gusta. Entonces, cuando nosotros aceptamos, como Job, las cosas buenas como las malas de lo que nos acontecen, como divina voluntad de Dios, van a ser más llevaderas. No estoy diciendo, querido hermano, que no las vas a sentir, que no te van a doler, que no te van a provocar angustia, que no te van a sacar de tus casillas en algún momento, ¿no? Te estoy diciendo que van a ser más llevaderas. Y una de las cosas que nos viene a enseñar Dios nuestro Señor en la persona de Jesucristo es que la vida, más allá de hacerla como nosotros creemos que es mejor, es hacerla de acuerdo a la divina voluntad de Dios,
para que nosotros podamos tener una vida más llevadera, pero y sobre todo podamos salvar nuestra alma y llegar a la presencia del Señor y decir: aquí estoy, Señor, hice tu voluntad. Y hacer todos los días esta oración: heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Así como decía la canción que escuchamos en el bloque. Pues bueno, querido hermano, te dejo con un audio para que puedas escuchar de qué se trata esto de la divina voluntad de Dios. Me despido y que tengas una muy buena semana. Ojalá que este tema te sirva y que sea para la mayor gloria y alabanza de Dios nuestro Señor, y sobre todo para hacer siempre su divina voluntad. Muchas gracias a Toño en cabina, a Pepe, que también acá nos saluda, y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Mar adentro. El amor a Dios se expresa en el cumplimiento de su voluntad. Cuando San Francisco de Sales habla del amor, no engaña a quienes quieren avanzar por ese camino. Y por eso dice con toda claridad en qué ha de consistir el amor. En la voluntad de Dios aceptada, cumplida, amada por encima de todo y a pesar de todo. Es el primer medio y al mismo tiempo la piedra de toque del verdadero amor. La clave de toda vida espiritual nos dice que consiste en la resolución del corazón, que quiere siempre e inseparablemente permanecer unido en todas sus partes a la voluntad divina. En su vida y en las personas que orienta, se dirige a hacer conocer la voluntad de Dios, que no está en los caminos extraordinarios, sino en las sendas normales de las contrariedades que ofrece la vida, en los pequeños o grandes deberes, en los sufrimientos de cada día. Toda la perfección consiste en querer la voluntad de Dios, en cumplirla y en amarla. Y por eso escribe: es necesario conocer lo que Dios quiere, y una vez sabido, esforzarse en cumplirlo alegremente, o al menos con valor. Más aún, es necesario amar la voluntad de Dios. Esta es la meta de la perfección a la que debemos llegar. El que más se acerque a ella es el que recibe el premio. Ánimo. Acostumbrad poco a poco a vuestra voluntad a seguir la voluntad de Dios a donde tenga a bien guiaros. Lentamente, las repugnancias tan fuertes que sentís irán disminuyendo y finalmente desapareciendo. Y sigue diciendo: aceptad sinceramente sus divinos deseos, sean cuales sean, y no penséis haber llegado a la pureza de corazón, hasta que vuestra voluntad se vea no solamente del todo, sino en todo, hasta en las cosas más repugnantes, libremente, alegremente sometida a su voluntad santísima. Para San Francisco de Sales, el acto de amor más excelente que puede hacer una persona cristiana, así como el grado más alto a que puede elevarse, es la unión perfecta de su voluntad con la de Dios. Esta unión consiste en no desear otra cosa en este mundo sino a Dios y su voluntad, y por tanto, en querer todo lo que Él quiere, estando siempre dispuesto a aceptar lo que nos envíe y a hacer todo lo que nos pida. Esta fue la vida del Santo Obispo de Ginebra, siempre unido a la voluntad de Dios, con un amor mezclado de santa confianza, siempre sumiso de antemano a los efectos de su providencia, y por eso hacía todo sin turbarse, ni apresurarse, ni inquietarse por el resultado, y sin alterarse cuando sobrevenía alguna contrariedad. Emplear el tiempo en una cosa o en otra, estar sano o enfermo, ser alabado o censurado, todo le era igual, porque en todo veía la voluntad de Dios. No miréis, decía, a la substancia de las cosas que hacéis, sino al honor que tienen, por miserables que sean, de ser queridas de Dios, de estar en el orden de su providencia y dispuestas por su sabiduría. La pureza de corazón consiste en estimar todas las cosas con el peso del santuario, que no es otro que la voluntad de Dios. Por tanto, no améis nada con demasiado ardor, ni aun las mismas virtudes, que a veces se llegan a perder si se traspasa los límites de la moderación.
Hay que prestar mucha atención a su vida y a los consejos que da el santo a través de sus escritos, que siguen siendo actuales, para ver cómo podemos alcanzar ese conocimiento de la voluntad de Dios, quererla, cumplirla y amarla. Apenas uno se acerca a la vida de San Francisco de Sales, descubre que toda ella está guiada por la voluntad de Dios, que el santo desde pequeño buscó, cumplió y amó. Solo unos pequeños datos bastarán para ponerlo de manifiesto. Durante su infancia, la voluntad de Dios se le manifestó a través de los mandatos de sus padres, que siempre acogió con amor filial, y en el cumplimiento de cuanto Dios nos pide como cristianos. Por eso destacó en una vida de verdadera piedad. Ya joven estudiante, el contacto con las ciencias sagradas le ayudan a profundizar en los misterios de la fe. Progresaba en la piedad animándose con estas palabras que repetía con frecuencia y que dan una pequeña idea del valor que da a las cosas transitorias, como medio de cumplir la voluntad de Dios. ¿Para qué fin estás en el mundo? Los días del hombre son contados y pasan como la sombra. Hagamos el bien mientras hay tiempo para ello, que se aproxima la noche, en la cual no se puede ya trabajar. Todas estas frases, sacadas de la Sagrada Escritura, le hacían tener una conciencia exacta de lo que es el tiempo, y que no hay que emplearlo para el crecimiento personal, sino para el cumplimiento de la voluntad de Dios y su gloria. Consciente de que Dios le regalaba cada día, lo recibía como venido de su mano, y aceptaba de igual modo lo agradable que lo que le contrariaba. Era consciente del valor que tiene el tiempo y lo importante que es vivirlo diario con sentido de eternidad, porque sabe que es ahí donde se nos manifiesta la voluntad de Dios. Mientras Francisco se ejercita en acoger con fidelidad a todo cuanto Dios le va mandando, se va preparando para responder a otras llamadas, a otras posibilidades de la vida, a las horas del sacrificio heroico, si Dios se lo ofrece, a la aceptación de la propia muerte, que es participación de la muerte de Cristo. Pronto, el Señor le ofreció la oportunidad de contrastar si eran verdaderos sus deseos de querer en todo la voluntad de Dios. En París padeció una enfermedad que los médicos que le examinaron juzgaron era de muerte. Su preceptor, el señor de Ache, como buen sacerdote, se preocupó en primer lugar de ofrecerle las ayudas que para estas ocasiones tiene la Iglesia. Se acercó a Francisco y le preguntó: «Dime, Francisco, si Dios te llamara en este momento, ¿no aceptarías su voluntad?». Conociendo el temple espiritual de Francisco, se sabía cuál iba a ser su respuesta. «Sí, ciertamente», respondió, «que la voluntad de Dios se cumpla tanto en la muerte como en la vida. Me someto a todo lo que quiera de mí. Es para mí tan dulce vivir por mi Salvador, como morir por él». Todos estaban admirados al ver cómo este joven, a quien se le abría una vida llena de promesas, sabía aceptar con amor y plena confianza la muerte que parecía inminente. Pero Dios tenía otros planes sobre Francisco y pronto se restableció. De regreso en su casa y terminados sus estudios, todo parecía sonreírle a Francisco. Él sabe que Dios le llama a la vida sacerdotal, y ante la voluntad de Dios que se le manifiesta con claridad, no teme enfrentarse al sufrimiento de tener que contrariar a su padre. Y todavía Dios le pedirá más. Elegido para la difícil misión del Chablais, a la que su padre se opone, Francisco, con el corazón lleno de dolor, pero con gran serenidad y espíritu de fe, le dice a cuantas objeciones le propone: «Dios lo quiere y debo obedecer. Yo espero que su bondad os dará la resignación y el valor de hacer el sacrificio». Cuando Francisco vuelve a Nancy, el obispo Granier siente que su salud, los años y las fuerzas
no correspondían al fuego que le devoraba por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Comprendió que tenía necesidad de un obispo coadjutor. Oró y consultó, y siempre su elección recaía sobre Francisco. Cuando le manifestó su deseo, se opuso abiertamente. No es que se opusiera a la voluntad de Dios. Con toda humildad, le expone al obispo: estoy pronto a obedecer sus órdenes para escribir y predicar, ir y venir, dedicarme a misiones. Pero en cuanto al obispado, no debo pensar en ello. No soy a propósito para mandar. Con todo, ante la insistencia del obispo, y después de pedir luz al Señor, le dice que puesto que él lo quiere, está dispuesto a obedecer. Esta es la actitud de los santos. Solo desean hacer la voluntad de Dios, que en este momento a Francisco se le manifiesta a través de su obispo. Un año que se propuso predicar la Cuaresma, se le presentó una fiebre cotidiana que le impidió realizar su tarea. Este contratiempo, lejos de arrancarle ni una sola palabra de disgusto o de queja, no le hizo perder ni un solo instante su serenidad. Sus palabras expresaban lo que sentía en su corazón. Si Dios no quiere que le sirva predicando, sino sufriendo, cúmplase su voluntad. En otra ocasión, le dijeron cómo los herejes querían expulsarle de su obispado. Con toda serenidad contestó: así estaré más libre para servir a Dios y a las almas. Al insistirle que le meterán a la cárcel, encuentra también una respuesta llena de fe. Así tendré más tiempo para rogar a Dios y escribir alguna cosa para su gloria. Eso no me causará ninguna pena. Cúmplase la voluntad de Dios. Su máxima favorita era que no se debe desear, ni pedir, ni rehusar nada, sino permanecer enteramente indiferente en las manos de Dios, tanto en salud como en enfermedad, en vida o en muerte, en buena o mala fortuna, y en todas las posiciones de lugares y ocupaciones. Cuando uno está acompañado, decía, debe de estar contento porque Dios le quiere así. Y cuando está solo, debe amar la soledad por la misma razón. Cuando uno está en una parte, no debemos pensar en cambiar de lugar, sino es preciso permanecer en la barca en que nos encontramos para hacer la travesía de esta vida a la otra y permanecer en ella con gusto, porque, aunque a menudo no hemos sido puestos allí por la mano de Dios, sino por la de los hombres, Dios quiere que permanezcamos en ella. Toda su vida fue un total abandono en Dios para depender de Él absolutamente, sin reserva alguna. Y así podía decir: venga lo que viniere, nada me apartará de la firme resolución en que estoy de querer plenamente todo lo que Dios quiera hacer de mí y de lo que me pertenece. Quiero confundir mi voluntad con la de Dios, o más bien, quiero dejar a nuestro Señor querer en mí y por mí lo que le agrade, y pongo el cuidado de mí mismo en sus manos. Esta mañana, escribía en otra ocasión, he llevado a cabo un grande acto de entrega a la voluntad de Dios. Oh, qué felices son las almas que viven sólo de esa voluntad divina. Si por saborear solamente algo de ella, con una consideración pasajera, se siente tanta suavidad espiritual en el fondo del corazón, que acepta esta voluntad santa con todas las cruces que presenta, ¿cuál no será la de aquellas almas que están transformadas plenamente en la unión con esta voluntad? Oh Dios, qué bendición someter todos nuestros afectos humilde y exactamente al más puro y divino amor. Así lo hemos dicho y resuelto. Nuestro corazón tiene por ley soberana la mayor gloria del amor de Dios, y la gloria de este santo amor consiste en consumir todo lo que no es Él, para convertirlo todo en Él. En verdad, este santo no tenía más que una ambición, y a alcanzarla orientaba toda su vida. Agradar a Dios en todo era su única pretensión en el mundo,
el único fin de sus acciones, de sus palabras y de sus pensamientos. Y así le oían decir: Señor, ¿qué hay para mí en el cielo? ¿Y qué deseo sobre la tierra sino a vos, mi porción y mi herencia en la eternidad? Haciendo suyas las palabras de San Pablo, decía: Señor, ¿qué queréis que haga? Nuestro centro es la voluntad de Dios. Dios quiere que haga esto ahora. Dios quiere esto de mí. ¿Qué más necesito? Mientras ejecuto esta acción, no estoy obligado a hacer otra. En nuestras peticiones a Dios decía que no debemos hacerlas con el afán de que sean oídas. Eso es, decía, querer acomodar la voluntad de Dios a la nuestra, en vez de someter como debemos nuestra voluntad a la de Dios. Tampoco aprobaba las lamentaciones que se hacían a veces en su presencia acerca de las calamidades que ocurrían. Dejemos todo eso a la providencia. Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, y si observamos sus mandamientos, todo se nos convertirá en bien. Es preciso tener una continua e inviolable igualdad de corazón en medio de la desigualdad de los acontecimientos. Y aunque todas las cosas se muden a nuestro alrededor, debemos permanecer constantemente con la mirada fija en solo Dios. Aunque todo se trastorne arriba y abajo, no ya solamente a nuestro alrededor, sino dentro de nosotros mismos. Esté nuestra alma triste o alegre, en dulzura o en amargura, en paz o en turbación, en claridad o en tinieblas, en tentación o en reposo, gustosa o disgustada, así el sol la abrase o el rocío la refresque. Siempre debe nuestra voluntad mirar al beneplácito de Dios, su único y soberano juez. En cualquier ocasión en que Dios nos coloque, todo nos debe ser igual. Tal es el blanco de la perfección que debemos proponernos. El que más se aproxime a Él, ese se llevará el premio. Cuando Él dice que todo nos debe ser igual, quiere decir que no debemos inclinarnos a una parte u otra, sino estar con gran docilidad, pendientes de lo que Dios quiere. Coherente con lo que vive, es lo que aconseja. Así dice: permaneced invariablemente fieles, en manteneros, por medio del entero abandono de vosotras mismas, en brazos de la voluntad de Dios. Y cada vez que encontréis vuestro espíritu fuera de esta gran mansión, traedle suavemente a ella, haciendo una simple entrega de vuestro corazón en el seno paternal de la divina bondad. Continuad allí, sin apartaros para mirar lo que hacéis, lo que haréis o lo que os sucederá. Si veis nacer en vos alguna inquietud o deseo, desnudaos prontamente de él y entregadlo todo en manos de Dios con dulzura y paciencia, aceptando enteramente la voluntad de Dios y manifestando no querer más que a Él y el cumplimiento de su voluntad. Hace mucho tiempo que experimento una suavidad singular cuando oigo estas palabras: desnudo salí del seno de mi madre, y desnudo volveré a Él. El Señor me lo ha dado, el Señor me lo ha quitado. Bendito sea su santo nombre. Considero al Salvador naciendo desnudo en el pesebre y muriendo desnudo en la cruz, para enseñarnos a no asirnos a nada en este mundo, a entregar toda nuestra alma, nuestras acciones y sucesos al beneplácito de su Padre, abandonándonos con un amor de perfecta confianza, a merced del amor eterno que la divina providencia tiene por nosotros. Mantened vuestras almas firmes en estos sentimientos, sin permitir que se entretengan en volver sobre vosotras mismas, para ver si están ellas satisfechas. Escuchad e imitad al Redentor, que canta el cántico de su amor sobre el árbol de la cruz. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de dicho esto, ¿qué otra cosa resta sino expirar y morir de muerte de amor, para no vivir ya a nosotros mismos, sino que Jesucristo viva en nosotros?
feliz, el alma que así se da enteramente. En cualquier acontecimiento que ocurra, dirá con todo su corazón la aceptación del Señor. Sí, Padre mío, pues que así lo queréis, hágase en mí y de mí lo que agrade a vuestro corazón, por el cual deseo vivir y morir como a Él le place, sin reserva ni excepción alguna. Viva Jesús, que ha muerto por nuestro corazón, y para siempre muera nuestro corazón en el amor de este dulce Salvador. Así vive y nos exhorta San Francisco de Sales a unir por la mañana nuestra voluntad con la de Dios y a renovar frecuentemente durante el día esta unión con una mirada interior hacia Él, diciéndole desde el fondo del corazón, dulce, pacífica y suavemente, sí, Señor, lo quiero como vos lo queréis. En todo cuanto hacía, resplandecía este único deseo, cumplir la voluntad de Dios y ayudar a que otros la cumpliesen. Por eso, cuando asistía a algún moribundo, nada le recomendaba tanto como el abandono de su propia voluntad en la de Dios, y así le invitaba a decir, «Oh Dios, hágase vuestra voluntad y no la mía. Sea de mí, oh Padre Celestial, lo que tengáis a bien que sea». Y daba esta razón de su proceder, que morir en el seno de la divina voluntad es dormirse, como San Juan en el seno de Jesucristo, y que Dios no puede dejar que se pierda un alma que muere en la unión de su voluntad con la divina. Si en su vida y en los consejos que daba de palabra y por escrito sobresale esta doctrina, también en sus obras escritas se pone de manifiesto. El 9º libro de El Tratado sobre el Amor de Dios no es otra cosa que la descripción de un alma perfectamente unida a todo el querer de Dios. Por eso, quien lo lee atentamente, advierte que la pluma de este santo no hizo otra cosa que copiar lo que le dictaba su corazón. «Oh Dios», exclama, «cúmplase vuestra voluntad, no sólo en la ejecución de vuestros mandamientos, consejos e inspiraciones a los cuales debemos obedecer, sino también en el sufrimiento de las aflicciones que nos sobrevienen. Haga vuestra voluntad por nosotros, para nosotros, en nosotros y de nosotros, todo lo que le agrade». El corazón verdaderamente amante ama el beneplácito divino, no sólo en los consuelos, sino también en las aflicciones, y le ama aún más en las cruces, en las penas y en los trabajos, porque la virtud principal del amor es hacer que el amante sufra por el objeto amado. ¿Y quién no sobrellevará amorosamente las adversidades, sabiendo que éstas proceden de la misma mano del Señor, tan amable cuando distribuye aflicciones como cuando da consuelo? Esta conformidad tan perfecta con la voluntad de Dios hacía que las mayores aflicciones encontrasen a San Francisco casi inalterable. Las cruces mismas le eran muy amables. Las cosas amargas le parecían muy dulces, pues recibía las contradicciones no sólo sin abatimiento, sino con gozo y contento. Por eso pudo escribir: «Oh, qué cosa tan buena es no vivir más que en Dios. Por eso experimento en mi pena una dulzura 100 veces más suave que de ordinario». Su abandono en Dios se elevó a tan alto grado de perfección que se sentía dispuesto a sufrir con entera tranquilidad los suplicios y la misma muerte, si Dios permitía que fuera injustamente condenado. Y en esto, la única pena que sentía era por el escándalo que resultaría si le creyeran culpable. Pero esto no debe llevarnos a error. Él no amaba el sufrimiento por sí mismo, sino como querido por Dios en cuanto que era su voluntad que lo padeciese, y por imitar a Jesucristo, que tanto sufrió por nosotros. Y tampoco hay que creer que esta conformidad con la voluntad de Dios llegara hasta el punto de hacerle insensible. Su tierno corazón sentía vivamente las penas,
pero se sometía a ellas. Al escribir a una persona afligida con la muerte de uno de su familia, descubre lo que pasa en su corazón. Yo también lloro en semejantes ocasiones, pero, alabado sea Dios, lo hago con tranquilidad y con un sentimiento de amorosa aceptación a la providencia de Dios, porque desde que nuestro Señor ha amado la muerte y la ha dado como objeto a nuestro amor, no puedo querer mal a la muerte porque me arrebata a mis hermanos o a alguna otra persona, con tal que mueran en el amor de la muerte sagrada del Salvador. Así vive, y esto enseña incluso hoy San Francisco de Sales. Si San Francisco de Sales pudo vivir en esta disposición de querer siempre y en todo lo que Dios quería, era porque su amor a Dios dominaba toda su existencia. Cuando uno se siente amado por Dios, cae en la cuenta de que su vida está en sus manos y que desde toda la eternidad tiene un proyecto sobre él. Cada uno podemos decir con toda verdad: Dios me ama desde que es Dios. Me mira con amor, me sostiene en cada instante, me ha trazado un camino para que pueda seguirle con seguridad, y me quiere con él cuando todo haya terminado. Quien es consciente de esta realidad no puede hacer otra cosa que decirle al Señor: muéstrame tus caminos, dame a conocer tu voluntad sobre mí. Desde este saberse amado por Dios, y con un proyecto para cada uno, es como nace en el corazón del hombre el deseo de buscar la voluntad de Dios para aceptarla y seguirla. Quien mira a Dios como Padre, y como un Padre lleno de amor, no puede menos de sentir un deseo grande de agradarle, de estar donde Él quiere que esté, de recorrer el camino preparado por Él, de transformar su vida en un sí entregado a sus deseos, con la seguridad de que eso es lo mejor. El cristiano intuye que su vida es un camino que le conduce al Padre, camino que tiene que recorrer si quiere llegar al encuentro con Él. Antes que los gustos personales está el deseo de Dios, y sólo adhiriéndose a Él se alcanza la plenitud. No hay que temer que las cualidades del hombre queden anuladas por el plan de Dios, no. Sencillamente quedan situadas en el camino que lleva más allá del tiempo, para que pueda construir no sólo una morada pasajera, sino una morada preparada por el amor infinito del Padre. En la vida pueden presentarse momentos difíciles, como se le presentaron a San Francisco de Sales y a tantos santos. Y en esos momentos tenemos que aceptar que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Si miramos las cosas con visión de eternidad, con los ojos de Dios, nos daremos cuenta de la ceguera del hombre que se cree autosuficiente en todo, y la cortedad de su visión le lleva a cerrar los horizontes que Dios tiene sobre él. Con razón podía exclamar San Agustín: dos amores mueven el mundo, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí. Quien se da cuenta de la gracia que supone el ser amado por Dios, no puede por menos de seguir el camino del amor que se concreta en el cumplimiento de su voluntad. Buscar la voluntad de Dios y cumplirla debe ser lo único que cuenta en la vida. Cualquier otra preocupación ha de quedar relativizada. Todo ha de subordinarse al cumplimiento de la voluntad de Dios. Si aquel que me ama tanto quiere algo de mí, ¿cómo podré negarme? El que ama a Dios, el que está apasionado por Él, le pide cada día que se realice su voluntad en la tierra como se realiza en el cielo. Oramos para tener como meta suprema de cada instante de la jornada hacer esa voluntad para poder amarle en espíritu y en verdad, y para que nos conceda ese mismo don como gracia. El que así ora, aun en medio de las fugaces realidades que le rodean,
y viviendo en la transitoriedad del tiempo, aspira únicamente a Dios, a solo Dios. Esta vivencia de poner a Dios en el centro del corazón y de la vida es una de las aspiraciones que alegran y gratifican, pero ante la prueba se corre el riesgo de claudicar. Otras veces puede resultar terrible para quien acepta todas sus implicaciones, pero todo lo supera con paz interior el que de veras busca y ama a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Vivimos buscando solo a Dios y su voluntad. En la práctica, cuando ante cualquier carencia nos decimos a nosotros mismos que a pesar de todo tenemos a Dios. Y esto es lo que cuenta. Empezamos a experimentarlo cuando voluntariamente nos privamos de algo para realizar su voluntad. Y así comprobamos hasta qué punto es verdad que Dios nos basta y que le amamos por encima de todo. Le queremos de veras cuando, antes de emprender algo, nos preguntamos, no qué es lo que más nos gusta, qué es lo más grande, lo más gratificante, sino qué es lo más conforme con lo que Dios quiere. ¿Será verdad en mi vida, como en la de San Francisco, que sólo Dios me basta, cuando convierta en realidad que lo que deseo es la realización de sus planes, y será la mejor manifestación del amor que le tengo? Penetrar en los caminos de la docilidad a la voluntad de Dios exige confiarse a Él. Si confío plenamente en Dios, no me preocupa mi futuro, ni mis planes, carrera, posición o realización personal. Entregarme plenamente a Dios y su voluntad significa no pensar en mí mismo y no actuar pensando en mi imagen ante los demás, sino que todo lo hago ante Dios y por agradarle. Cuando uno acepta la propia vida día tras día, como viene de la mano del Señor, le permite vivir en paz. El camino de buscar la voluntad de Dios y de querer agradarle en todo lleva a un abandono confiado. Echaré mis redes, Señor, porque yo te amo. Echaré mis redes, Señor, porque confío y te amo. Mar Adentro es el compartir de toda la iglesia, de sacerdotes, religiosos, religiosas, la experiencia de los santos y nuestros propios testimonios de vida. Mar Adentro, ven y navega con nosotros y comparte tus experiencias con el amor de los amores. Escucha a Norma Flores, Mar Adentro, todos los martes de 3 a 4 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.